¿Qué tal amigos de Metalstar? Bienvenidos otra vez a otro comentario barra reseña de un momento histórico dentro del fútbol costarricense, un momento el cual fue para muchos el más bochornoso dentro de la historia de los mundiales que ha representado nuestra selección a nuestro país en dicha cita. Vamos a hablar de nada más y nada menos del 7-0 que nos propinó la selección española en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a hacer un análisis rápido, muy sencillo, un análisis del cual muchos van a estar de acuerdo o muchos no los van a estar, pero este es mi punto de vista y esta es mi opinión. Y voy a empezar con una frase que dice lo siguiente, esto es crónicas de una muerte anunciada. ¿Por qué digo que es crónicas de una muerte anunciada? Por la manera en que se clasificó ese mundial, ¿verdad? Se clasificó por medio de un repechaje. Conforme vayan avanzando estos videos voy a dar mi opinión y voy a decirte que es la manera más nefasta en que Costa Rica puede llegar a clasificar un mundial después de lo de hecho hace 21 años atrás, 22 años atrás, rumbo a Corea y Japón, donde clasificó como la mejor selección del área, superando tanto a México y a Estados Unidos con mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Se clasifica 20 años después a Qatar 2022, ¿verdad? De una manera, un repechaje, jugando un partido totalmente espantoso, una cara que no se veía, algo totalmente desastroso. Costa Rica no se sabía qué jugaba. Joel Campbell se encontró ese gol y bueno, listo. Y después de ahí Costa Rica, el resto del partido fue totalmente una sombra. De por sí todo lo que fue la era de Suárez fue una, perdónenme la expresión que voy a usar, pero fue una mierda. No se evolucionó, no se encontró cara al equipo, no se encontró columna vertebral. Seguimos con los mismos vejestorios, seguimos con Nava, seguimos con Borges, seguimos con Brian Ruiz. A ver, no había un cambio de generación que se tenía que haber hecho justamente para Rusia 2018, que ni tampoco Machillo Ramírez, que eso es otro que vamos a estar hablando más adelante. Pero bueno, en lo que me quiero concentrar es en este 7-0 que nos propina la selección de España. Y como dije, como dice el dicho, esto fue crónicas de una muerte anunciada. Porque ¿qué le podías esperar a una selección que clasificó de última para el Mundial y jugando un repechaje en una zona donde pasaron tres directos y uno pasó por medio de un repechaje? Yo creo que eso es muy decepcionante, muy decepcionante. En algún momento había hablado yo con compañeros, con gente, y mucha gente me criticó porque yo dije, ojalá Costa Rica no clasifique en el repechaje porque Costa Rica va a llegar a ser el ridículo al mundial. Y no estuve más alejado de la realidad que eso. Ver un 7-0, España más de 1000 pases, Costa Rica no llegó, un equipo pasible, un equipo que ni tan siquiera con el 2-0 trató de buscar el partido ni nada por el estilo. Que eso es lo que termina más que todo enojándonos a todos los aficionados. Al ver también esa carencia de coraje. Y voy a hacer una comparación, que yo sé que las comparaciones son ociosas, pero es para que más o menos entiendan el porqué de las cosas. Costa Rica en la fecha 3 del Mundial de Corea y Japón 2002 jugó contra la selección de Brasil. Ojo, esa selección de Brasil fue campeona del mundo. Fuimos la única selección que a Brasil le metió 2 goles. Fuimos la única selección junto con Turquía que tuvimos realmente a Brasil contra las paredes, contra la pared. Cuando Costa Rica iba perdiendo a pesar 3-1, siempre se vio una actitud del equipo ofensivo. Me acuerdo una jugada de Mauricio Ray, me acuerdo una jugada de Walter Centeno, me acuerdo una jugada de Pablo Juanchop y después viene el gol. O sea, antes de eso, me acuerdo así, sin volver a ver hace años el partido, 3 opciones de gol. Empatamos, empieza el segundo tiempo, Guima hace cambios totalmente ofensivos, el equipo totalmente se vuelve a ver de otra manera, pasamos de línea de 5 a línea de 4, sacamos a Jarito el Guala, metemos en aquel momento a Steven Bryce y Costa Rica empieza a jugar hacia adelante. Llega el empate de Ronald Gómez, el 3-2. ¿Se podía? Sí, sí se podía. El problema es que era una de las mejores Brasil. Tenía Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Junino Paulista. Era un equipazo. Cuando digo era un equipazo, era un equipazo. Llega Rivaldo, nos hace el 4-2 y después Junior nos hace el 5-2. Y aún así, con el 5-2, Costa Rica nunca dejó de atacar. Costa Rica, después del 5-2, tuvo tres o cuatro opciones clarititicas para poder. Me acuerdo una de Rolando Fonseca que se la tiró cruzada a Marcos, ¿verdad? Que era el portero de Brasil en ese entonces. Y bueno, pero yo me sentí orgulloso. ¿Por qué? Porque Costa Rica en ese mundial murió con las botas puestas.
con las botas puestas. Se jugó bien, hicimos 4 puntos en ese mundial. Eso es increíble, hacer 4 puntos en un grupo que los dos que clasificaron quedaron entre los 4 mejores del mundial. O sea, no hay mejor selección, que sigo diciendo, no hay mejor selección que la de Corea y Japón 2002. Antecedentes: Turquía quedó tercero del mundial y Brasil quedó campeón del mundial. Entonces, a ver, del grupo de donde estaba Costa Rica salieron 2 de los 4 mejores equipos del mundial. Ahora, 20 años después, desastrosamente viene, y todo lo que se había hecho, lo que había comentado yo, que a pesar de que había sido una etapa de don Jorge Luis Pinto, que realmente topó con los cambios generacionales tanto de Italia como de Inglaterra, bueno, que se llegó al pedestal más alto. En Rusia 2018 pues no se jugó mal, tampoco se jugó bien, se vino en primera ronda, pues entre lo aceptable que era en esa selección de Costa Rica, pero en este mundial se sabía que iba a ser totalmente un desastre. Yo me acuerdo que antes de cuando Costa Rica clasifica al mundial, yo le dije a un compañero: si nosotros nos venimos con 14 goles en contra es porque nos venimos con poco, porque yo calculaba más o menos que Alemania nos hacía cinco España, y nos hacía por lo menos 4 Japón. Bueno, el resultado en el que no pegué fue en el de Japón. Pero a ver, ahora volviendo, ese 7-0 termina marcando que lo que se hizo en el año 2014, don Jorge Luis Pinto, que dejó a Costa Rica en alto, que Costa Rica todo el mundo lo veía realmente ya como una potencia. Me acuerdo muy bien que en aquellos ayeres del 2014 Costa Rica ya se sentía como una potencia. La gente ya le daba miedo jugar contra Costa Rica por lo que se había demostrado. Creíamos que el fútbol de Costa Rica había evolucionado, había dado un paso adelante, y llega este señor, don Luis Suárez, que no tengo nada en contra con el personal, sino que todo es tema futbolístico, y se caga en la olla de leche con un 7-0 totalmente desastroso que nos termina dejando mal parados ante la opinión pública, ¿verdad? Ahora, también hay que entender el contexto, ¿verdad? Como les dije, clasificamos en un repechaje, no hubo partidos de fogueo, de viaje se sabía que Costa Rica no iba a pasar de fase de grupos, ¿verdad? Tras de que era el grupo de la muerte, Costa Rica no tenía, además, uno como tico, yo como tico y como amante a la selección de Costa Rica, no se veía realmente por dónde Costa Rica le fuera a dar la vuelta para clasificar a una siguiente ronda. Y me acuerdo muy bien que previo al debut contra España, me acuerdo de escuchar a Yeltsin Tejea, decir que por qué no éramos campeones del mundo. Y aquí es cuando yo dije: a ver, un momentico, clasificamos en repechaje, no jugamos una eliminatoria bien, clasificamos de cuartos en una zona donde Costa Rica debería pasar, después de lo hecho hace 20 años atrás, debería pasar de primero, como mucho, así ya muy bajo, de segundo. Ah, no, se clasifica el repechaje y los otros tipos ya estaban pensando que podíamos ser campeones del mundo. Pero yo no sé quién les metió esa cuestión en la cabeza, no entiendo. Es algo totalmente desastroso ese pensamiento tan positivo, y está bien que tengan un pensamiento positivo, pero que también se basen fuera del contexto, que digan: "Mae, no, no estamos jugando bien, estamos jugando con garra, el equipo se está viendo bien, el equipo va determinado a hacer un buen papel", como me acuerdo muy bien que para el 2014 la preparación Costa Rica, a pesar de que no tenía buenos delanteros y que no tenía, Costa Rica no se, a veces se veía bien, se veía un equipo más serio, más estructurado, un equipo más trabajado, que es lo que digo siempre de Pinto, que fue el que trabajó esa selección y fue el que le dio a esa selección la capacidad de tener totalmente un aspecto totalmente positivo, que vino don Luis Suárez en el 2022 y se cagó en la olla de leche. Ese es uno de los factores. Otro de los factores es de que nunca se encontró una línea de 5, una línea de 4, nunca hubo una idea de juego clara, cosa que con don Jorge Luis Pinto sí había, que incluso con Machillo Ramírez, a pesar de que no se lograron algunos resultados, había una idea de juego, pero con ese señor Luis Suárez no hubo idea de juego. Y yo creo que uno de los factores más importantes que para mí termina también afectando es la elección de Keylor Navas como portero titular en Qatar 2022. Acordemos de que Keylor Navas venía de 6 meses de no jugar con el Paris Saint Germain,
donde le habían quitado la titularidad, donde no había querido salir porque quería pelear por un puesto. Vea, a ver, hermano, yo a veces no entiendo realmente a Keylor Navas, porque yo digo, mae, entienda, sos de Centroamérica. En Europa lo que se vende son camisetas. Por más bueno que vos seas, no vas a estar en una liga top. Tuviste la suerte de estar en el Madrid en un momento bueno, listo y se acabó. Estuviste 2, 3 años en el PSG en su mejor momento, hermano, de campo y váyase a otro lado. Yo incluso, hablando con conocedores de fútbol para esa época, para hace un año atrás más o menos, que fue el Mundial, yo les había dicho a los compañeros, el portero titular no tiene que ser Keylor Navas, primero porque no viene con ritmo de juego. A un portero no tener ritmo de juego en 6 meses, eso le pasa factura. Si le pasa factura a un jugador que tal vez tiene 2, 3 juegos nada más consecutivos, a un portero que no tenga un ritmo de juego, le pasa factura. Y desgraciadamente es la peor versión que yo he visto de Keylor Navas este 7-0. Nunca lo vi sacando el equipo adelante, nunca lo vi con esa garra, con ese coraje. Bueno, eso es uno de los puntos que yo siempre le critiqué a Suárez. Otro punto que le critiqué a Suárez es de por qué llevar a Petardinho Ruiz. Voy a hacer un video más adelante explicando realmente la carrera de Petardo Ruiz, por qué no entiendo yo personalmente que lo alaben como el crack que dicen que es, porque realmente tuvo unos buenos años en la Eredivisie y después de ahí desapareció. Tenía chispazos y listo y se acabó, pero no para alabarlo y alzarlo como la gente dice. La gente dice que Brian Ruiz es el mejor, prácticamente el mejor jugador extranjero, mejor jugador costarricense después de Keylor Navas en Europa, pero no se acuerdan de que estuvo Gilberto Martínez, que fue muy, 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 muy constante en el Brescia de Italia. Casi que me atrevo a decir que si no estoy mal, creo que fueron casi 6 temporadas donde Gilberto Martínez estuvo al top, que después se pasó a la Roma, en el Mundial 2006 se lesionó y bueno, tuvo que volver al Brescia y aún así estuvo 3 años más con el Brescia jugando a alto nivel en la liga italiana a principios de los 2000. A principios de los 2000. A la gente se le olvida eso, pero dicen lo de Brian Ruiz. Es un entre paréntesis que quería hacer. Y además la elección de los jugadores. A ver, yo estoy de acuerdo que haya llevado jóvenes y todo, pero si querías experimentar en este mundial, yo creo que no era lo adecuado, porque eso terminó pesando, y pesando, fue una factura muy cara que tuvo que pagar Costa Rica, y creo que ese 7-0 no se nos va a borrar, desgraciadamente. Eh, Don Luis Suárez, yo le digo, le digo aquí, si esto llega a oídos de él o él lo llega a ver, muchas gracias por la decepción que nos dejaste a todos los ticos. Después de lo que fue don Jorge Luis Pinto, que nos dejó en el pedestal más alto, que podía haber llegado a una selección centroamericana como Costa Rica, usted se terminó. Todo lo que había hecho don Jorge Luis Pinto en casi 4 años de trabajo, usted se encargó en 2 años de borrarlo, y el marcador del 7-0 contra España es imperdonable. La verdad que es imperdonable. No hubo conjunto, no se jugó a nada. Es más, no se tiró ni a marco. Lo que más preocupa en esa selección es que no se tiró a marco en ese partido. Fue totalmente desastroso. Yo, sinceramente, como lo dije en su momento cuando se supo que Costa Rica iba a jugar un repechaje, yo dije, ojalá Costa Rica pierda el repechaje y no vaya al Mundial. Creo que sería una bofetada para todos los que están detrás, ¿verdad? En ese entonces la federación, para decir, a ver, hermanos, hicimos algo mal, elegimos el mal técnico, hagamos un cambio. Y no, ¿verdad? La clasificación terminó jodiendo a todo mundo y no viendo lo que nos estaba pasando. Algo que terminó siendo muy fuerte para nosotros. La peor humillación de Costa Rica en un mundial, ni en el primer mundial. En Italia 90 hicimos el ridículo como lo hicimos ese 7-0, Qatar 2022. Porque no solo fue el 7-0, el partido contra Japón, el partido contra Alemania. Los 3 partidos fueron totalmente desastrosos. Nunca se había visto una selección tan mala. Tan mala. Y me da mucha cólera con esto porque fue un partido donde prácticamente se terminó de desnudar don Luis Suárez, y aún así el que era presidente de la federación tuvo la terquedad de todavía dejarlo en el puesto casi 8 meses más.
Aquí es donde realmente uno ve que el fútbol de Costa Rica es una mediocre hoy en día. Lo que se había logrado anteriormente en las participaciones de las Copas del Mundo, totalmente pasó, se la pasaron por el, bueno, ustedes ya saben. Es algo que es preocupante, un 7-0 en un mundial, eso no se quita, es una mancha que nunca se va a quitar. Desgraciadamente es como Brasil que gane un mundial, pero el 7-1 que le metieron en Brasil 2014 no se les va a borrar, y a nosotros no se nos va a borrar ese 7-0 que nos clavó la selección de España en Qatar 2022. Video rápido, hablando sobre el 7-0, la humillación que nos dio la selección española y realmente el bofetón para los que no para los que creían que íbamos a ser campeones mundial. Pero bueno, no se logró. Por dicha ya se fue Suárez. Solo lo que hace falta nada más es de hacer una reestructuración y volver a retomar lo que era el fútbol en aquellos ayeres. Bueno, sin más decir, me despido. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Pura vida más. No se preocupe si no se premia un proceso que obtuvo menos de lo que merecía. Eso no debería generarnos preocupación. La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos. Porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo. Y un atajo normalmente no te lleva al objetivo.